Primicias Ministries, haciendo un último llamado de arrepentimiento a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para que regresen a las sendas originales del único Dios verdadero. Yod, Hey, Wow, Hey. Podemos sentir el Ruach HaKodesh en medio de nosotros. Su presencia paseándote. Uy, me vino hacia la mente un cántico viejo. Paséate, Nazareno, Nazareno, paséate. ¿Se acuerdan de eso? Paséate, Nazareno, Nazareno, paséate. Yo recuerdo, estamos buscando que en medio de nosotros, a pesar del conocimiento que estamos adquiriendo, no dejemos apagar al Ruach HaKodesh. Y el Ruach HaKodesh comienza a moverse cuando a nosotros se nos mete en la cabeza agradarlo a Él y buscar la santidad. Amén. Y ese anhelo de agradar a Dios pone al Señor, yo digo que pone al Ruach HaKodesh contento, y Él comienza a hacer milagros. Realmente las personas no son los que hacen milagros, es el Señor el que hace el milagro. Y nosotros debemos siempre pedirle al Señor mantenernos humildes cuando los dones comiencen a manifestarse, porque ahí es que viene el problema. Cuando creemos que los dones que vienen siendo regalos, es un regalo de Dios, no es que viene porque somos más santos que nadie, no, se nos da un regalo. Y un día le daremos cuenta al Señor por ese don. Y ese don no quiere decir que podemos descuidar la Torá, dejar de cumplir la Torá, dejar de cumplir la fiesta, movernos a lo que a nosotros se nos viene a la mente. Porque antes así era que hacíamos. Lo que nos venía a la mente, pues eso era el Ruach. Y no necesariamente lo que viene a la mente es del Ruach. Puede venir a la mente de nuestro espíritu, de nuestra mente, punto. De nuestra carne. Pero cuando es el Ruach ocurren cosas. Cuando es el Ruach viene la transformación de las personas. Porque nadie puede transformar a otra persona. Cuando viene el Ruach da revelación, porque realmente nadie puede dar revelación. Cuando viene el Ruach, la persona aprende, porque realmente ese don de enseñanza, de maestro, de morar, quien lo da es el Señor. Y juntamente con el llamado a morar, Dios da ese don de que la persona entienda cuando se está aprendiendo. Hace unas semanas llevamos a cabo la celebración de la Pascua. Una celebración enteramente bíblica. Enteramente bíblica. Ordenada por Yahweh. O sea, mandatoria. Así que nos podemos poner de pie para que el Señor traiga revelación a esta palabra, y esta palabra trascienda a nuestro espíritu, a nuestra alma, y haya un cambio en nosotros. Porque podemos saber mucha escritura, mucha Torá, pero si no hay un cambio de actitud o un cambio de manera de ser, y en esa carrera estamos todos. Todos estamos tratando de ser mejores de lo que somos. Y todos tenemos defectos. Y es por eso que el Señor no quiere que nosotros, pues, apuntemos demasiado el defecto de nuestros hermanos, porque nosotros también tenemos defectos. Lo importante es la actitud.
que tenemos ante esos defectos y queremos ser mejores personas. ¿Correcto? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, bendito eres tú, eterno, poderoso amo del universo. Estamos agradecidos de tu Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad en medio de tu pueblo. Queremos agradarte. Queremos conocerte más profundamente. No de palabras, sino de hechos. Queremos obedecerte en ser perfectos. Porque tú dices en tu palabra, sed perfecto como yo soy perfecto. Ayúdanos a ser perfectos. Quita de nosotros todo aquello que pueda alterar, dañar, afectar, obstaculizar la obra de tu Ruach HaKodesh. Y permite que entendamos tu palabra, la Torah. Que entendamos los escritos. Y que podamos entender de manera sabia, de manera entendida, para poder hacer interpretaciones correctas de la Escritura. En el nombre de Mashiach. Amén. Pueden sentarse. Hace una semana, como dije, llevamos a cabo la celebración de la Pascua. Y yo titulé esta administración de hoy, no trata realmente de la parashá de esta semana, sino que el Eterno puso esta administración en mi corazón. Porque somos una congregación, estamos tratando de formar una congregación de transición. Y ustedes no tienen una idea de la cantidad de personas que me llaman al celular y que me envían mensajes también pidiéndome que yo les llame, que yo les explique, porque lo hacemos de manera sencilla, sin mucha complicación. Entonces ellos visitan varias congregaciones mesiánicas y cuando nos escuchan a nosotros, pues dicen, aquí es, estoy entendiendo esto, y se quedan. Así que el Señor nos dé sabiduría para poderlo llevar a cabo. Y por eso escogí la Pascua, porque la Pascua no es muy entendida por el pueblo cristiano tradicional, no es entendida. Lo llevan por otro lado muy diferente al que realmente es bíblico. Y es como yo decía, es una celebración enteramente bíblica y ordenada por Yahweh y mandatoria. Cuando digo mandatoria, es mandatoria. O sea, que el Señor dice en la Escritura que esta fiesta, la Pascua, la cual nosotros pensábamos que porque Yeshua vino, porque Jesús vino, ya no tenemos que celebrar la Pascua. Pero cuando estudiamos nos damos cuenta que el Señor dice que la celebraremos perpetuamente y para siempre. Y perpetuamente y para siempre es que nunca va a dejar de ser. Aun cuando Yeshua retorne a la tierra, se va a celebrar. De hecho, cuando Yeshua participó de esta Pascua, Él dijo que hiciéramos esto en memoria de Él hasta que Él llegara. O sea, en ningún momento quitó esa fiesta. Tampoco quitó el resto de la fiesta. Pero a nosotros nos enseñaron eso. Y eso es una fortaleza grandísima en nuestra mente. Pero grandísima. Porque por más que nos enseñen los versos bíblicos, nosotros estamos empeñados en aferrarnos a lo que se nos enseñó. Y es bien difícil tú destruir lo que tú crees. Muy difícil. Así que vamos a estar buscando la Escritura. El creyente en Yahweh sabía y sabe
que esta fiesta llamada una fiesta judía no es ni era una fiesta judía, sino una fiesta mandatoria para el pueblo de Israel o para el pueblo hebreo. En estos tiempos estamos llevando a cabo otra actividad en estos días, que se conoce como el conteo del Omer. ¿Cuántos saben de eso? El conteo del Omer. El que está en raíces hebreas sabe que la Pascua se llevó a cabo, pero luego hay que llevar a cabo el conteo del Omer. Quiere decir que más allá de la Pascua hay otras fiestas que son mandatorias. Y si nosotros queremos ser parte del pueblo de Israel, pues tenemos que abrazar la cultura y abrazar la tradición del pueblo de Israel, porque nuestro Salvador es un israelita y nuestro Salvador es de la tribu de Judá. Y esto tenemos que tenerlo claro, los que estamos empezando en raíces hebreas. Y muchas veces estamos transicionando y sin embargo todavía no ha pasado lo que tiene que pasar dentro del corazón. Y es que viene una transformación de la iglesia tradicional al pueblo santo de Dios que es Israel. Viene una transición. De lo contrario, pues seguimos siendo una congregación común y corriente, pero sin la revelación correcta. Existe la revelación correcta y existe una revelación a medias. Y nosotros estamos buscando la revelación completa, porque nuestro corazón ama la verdad. Tampoco queremos irnos al extremo de los judíos, porque a los judíos, recuérdense, ellos no tienen revelación de Yeshua HaMashiach. Ellos en ese caso tienen que imitarnos a nosotros. Ellos tienen la Torá. Nosotros tenemos a Yeshua. Nosotros tenemos a Yeshua, pero no tenemos la Torá. Y ellos tienen la Torá, pero no tienen a Yeshua. Entonces, a nosotros nos corresponde unir las dos cosas y llevar al pueblo por el camino correcto. Porque los criticamos a ellos porque no tienen a Yeshua, pero no nos criticamos a nosotros que no tenemos la Torá. Y la Torá es nada más y nada menos que la palabra de Dios, la Escritura. Son cosas que no pegan, pero suceden y tenemos que despertar. Entonces, para los hermanos que nos están escuchando por primera vez, este conteo del Omer o de las gavillas que se lleva a cabo inmediatamente después de Pesaj hasta que se cumplen los 50 días para dar comienzo a otra fiesta que se llama la celebración de Shavuot, que es la celebración del Pentecostés. Y antes nosotros, cuando estábamos en el cristianismo tradicional, pues decíamos, sí, la fiesta de Pentecostés. Pero no se nos ocurría estudiar a fondo qué era la fiesta de Pentecostés. Y que la fiesta de Pentecostés, desde el monte Sinaí, Dios la entregó al pueblo de Israel y el pueblo de Israel siempre la celebró. Pero nosotros no la celebrábamos porque nosotros decíamos que como Yeshua vino, pues no había que celebrar la fiesta de Pentecostés. Y la fiesta de Pentecostés es importantísima porque es la celebración del día de la entrega de la Torá. Espero que me esté dando a entender correctamente. Entonces, estamos dando esta información para lograr ubicar al pueblo que está comenzando en raíces hebreas. Porque cuando entramos a raíces hebreas, escuchamos muchas palabras en hebreo.
De hecho, en una ocasión yo me encontré escribiendo muchas palabras en hebreo para poderlas decir aquí en el púlpito. Y llegó el momento que me sentí incómoda, porque eso no es transicional. Y eso no quiere decir que tú seas más espiritual que nadie porque tú hables el idioma. Porque cuando vamos a Israel y lo visitamos, todo el mundo habla hebreo y muchos son muy carnales y bien enemigos de Mashiach. Así que esto no se trata de saber hebreo, pero se le da un énfasis impresionante, impresionante. Y nos aprendemos las oraciones, Barú atá Adonai, ¿verdad? Y mientras mejor las pronunciamos, pues más santo nos creemos. Y Dios no mira nada de eso, a Dios nada de eso lo impresiona, para nada. A Dios lo impresiona tu obediencia, tus actitudes, tu reverencia, tu buena conducta, el que no hables mal de los demás, el que no te creas superior. Y Dios está tratando con nosotros en relación a todo eso. En Raíces Hebreas se van a encontrar con los Moedín, esto quiere decir los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios. Que antes conocíamos como los Kairos, ¿verdad? Pero realmente cuando estudiábamos los Kairos no tenía que ver con lo que sabemos ahora. Es decir, que eran unas verdades a medias. Y fuimos aprendiendo, espérate, no es Cairo, es Moedín. Espérate, entonces los Kairos lo están enseñando mal. Yo recuerdo todas estas cosas, que las estudié hace años. Pero, ¿y quién le decía a los hermanos que estaban enseñando mal? Había que tener valentía. Y muchas veces, pues, uno entraba hasta en discusiones porque uno decía, Dios mío, pero ¿será posible que no vean? Y no, las personas no van a ver hasta que no viene el Rúa, hasta que Dios no entre en acción, hasta que el Señor no te escoja y te diga, yo te voy a traer revelación de esto. Te voy a dar a conocer que el Kairos es una cosa y los Moedín son otra. Y Dios empieza a mostrarnos cosas. Y aunque a nosotros en la religión tradicional, y perdone que mencione mucho la religión tradicional, ya usted sabe lo que quiere decir eso. Quiere decir la religión católica, quiere decir la religión evangélica, quiere decir todo lo demás. O sea, las religiones. Y yo quiero enfatizar algo, porque nosotros decíamos mucho que no teníamos religión. ¿Ustedes se acuerdan? No, nosotros no somos religiosos, nosotros no tenemos religión. Y de hecho, así debe de ser. Dios está buscándose un pueblo. Punto. Y ese pueblo tiene unas tradiciones, tiene una cultura y tiene la manera correcta de servir a Dios. Nos guste o no nos guste. Esa es una realidad. Yo me decía esto muchas veces estudiando, cuando yo no tenía revelación de raíces hebreas, yo decía, me guste o no me guste, aquí dice que el pueblo escogido es Israel. Me guste o no me guste. Y aquí dice que ese pueblo es su especial tesoro. Y aquí dice, leyendo yo, que Él lo escogió de entre todas las demás naciones. Y yo decía, no puedo negar que aquí dice eso. Y cuando yo lo enseñaba a la congregación, pues las caritas eran, ¿verdad? Unas caritas así como, ¿qué está enseñando esta? Y tenemos que tener un corazón abierto si queremos que Dios nos lleve a una intimidad con Él. Y eso es bien, bien, bien importante. Así que tengo que dar toda esta información para que el pueblo se sitúe. Y en estos momentos,
hemos entendido que la religión tradicional no se nos enseñó sobre las fiestas proféticas, ni se nos enseñó realmente de actos proféticos en esta fiesta. Se nos enseñaron actos proféticos, pero eran como inventos. No eran los actos proféticos que el Señor quería. O sea, habíamos captado la ola de que habían unos actos proféticos, pero lo que no entendíamos era que los actos proféticos que el Señor nos estaba dando no tenían que ver en nada con los actos proféticos que estábamos llevando a cabo. Los habíamos tergiversado, los habíamos dañado. Entonces, tampoco conocíamos de los Moedín, de los tiempos bíblicos. Y ahora Elohim, que quiere decir Dios, Elohim, pero vamos a hablar del Elohim de Israel. Y Elohim de Israel es Yuhei Bahei, porque hay muchos Elohim, hay muchos dioses. Pero estamos hablando del Elohim de Israel, porque Elohim es Dios y hay muchos dioses. De hecho, cada nación tiene un Dios. ¿Ok? Recuerden cuál es el Dios de Cuba. Recuerden cuál es el Dios de Venezuela. Recuerden cuál es el Dios. Los hay. Hay muchos dioses. Pero estamos hablando del Dios de Israel, Elohim. El Dios de dioses. El Rey de reyes, el Señor de señores. El Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos y se mueve, dice la Escritura. Entonces, la fiesta bíblica de la Pascua era y es un acto profético de la muerte de Yeshua, de Jesús, en el madero. En el madero. Y aunque a nosotros en la religión tradicional no se nos enseñó sobre esas fiestas proféticas y esos actos proféticos, pues son una realidad. Y en estos tiempos, Elohim, desde hace unos 20 o 15 años, está trayendo un despertar espiritual, está trayendo un mover espiritual, donde el creyente está entendiendo quién es él realmente. O sea, que a Elohim se ha empeñado en que usted entienda quién es usted. Porque si hay algo que hace mucho daño, es usted no saber quién es usted y de dónde usted viene. Eso te desubica, te desorienta, te quita parte de tu personalidad, te roba tu dignidad. Y dignidad es importante, porque muchas veces perdemos nuestra dignidad por la droga, perdemos nuestra dignidad con ciertas conductas y ciertas actitudes y nos vamos denigrando. La dignidad no es otra cosa sino el propósito por el cual naciste. Toda persona nace con un propósito. Usted no nace para nacer, trabajar y morirse, casarse, tener hijos y morirse. Ese no es el propósito de Dios con usted. Dios tiene un propósito eterno. Y es importante conocer ese propósito. Y hay hermanos que ni siquiera están listos para conocer ese propósito. No les interesa el propósito de Dios. Nosotros los que estamos aquí nos interesa el propósito de Dios porque nuestra vida tiene que tener un sentido. Nuestra vida tiene que tener un sentido de por qué existimos, ¿ok? Está entendiendo el creyente que pertenece al plan del Eterno con la nación de Israel, con la nación de Israel. En otras palabras, el creyente estudioso, con corazón entendido, inteligente, está comprendiendo su verdadera identidad. Ahora está comprendiendo que Jesucristo, o sea, Yeshua HaMashiach, se dice en el idioma hebreo, Jesucristo, Yeshua HaMashiach, es hebreo, lo está entendiendo ahora. Es israelita.
y además es judío. Y antes eso como que se ocultaba. No se tocaba el punto de quién era realmente Yeshua. En el año 1983, yo conocí a un compañero de trabajo en el hospital Kendall, donde yo trabajaba, y él era judío. Y yo recuerdo que él se sentaba a comer conmigo. Siempre tenía interés en sentarse a comer conmigo. Y yo decía, pero qué raro. Él sabe que yo que estoy estudiando para ministro, y sin embargo le da por sentarse conmigo a comer. Era increíble, era Dios, ¿no? Y yo recuerdo que él decía, ¿tú sabes que Jesucristo es en el que tú crees, es el Salvador del mundo, según ustedes? Y fue la primera vez que yo sentí ese choque de mi Salvador es judío y este judío lo reconoce. ¡Wow! Y para mí fue impactante. Eso me motivó a seguir estudiando. Ahora, quiero decir algo que deben de tomar nota los que nos están viendo por la internet. No todos los israelitas son judíos, aunque todos los judíos son israelitas. Voy a repetir eso. No todos los israelitas son judíos, aunque todos los judíos son israelitas. Porque la nacionalidad o ciudadanía de una nación no tiene que ver con el nombre de la ciudad donde nació realmente, ¿verdad? No tiene que ver con el nombre de donde naciste. Me explico. Yo pude haber nacido en Cuba y no por eso soy de La Habana. Así que no todos los cubanos son habaneros. Todos los habaneros son cubanos, pero no todos los cubanos son habaneros. Bueno, lo mismo sucede con la tribu de Judá. ¿Ok? Ese pueblo, por así decirlo, ese pueblo es judío y es israelita. ¿Me están entendiendo? Ok. Pero no todo el que nace en Israel es judío. Porque tienes que haber nacido dentro de la familia o del pueblo de Judá o de la tribu de Judá. Esto es importante entenderlo porque entonces es una pieza que si no la entiendes bien te saca. Caes en un bache espiritual. Y no entiendes, y al no entender te cierras. Okay. Bien. Este concepto tiene que quedar bien claro en nuestra mente para poder comprender muchas de las enseñanzas de Jesús, de Yeshua. Si no entiendes esto, vas a tener problemas. Lo estoy repitiendo muchas veces porque es importante saberlo. Ok. Y es importante para poder entender la necesidad de la muerte de Yeshua en el madero. Muy importante para usted entender la muerte de Yeshua en el madero. Por ejemplo, si preguntáramos por qué Yeshua, por qué Jesús murió en el madero, ¿por qué no pudo haber muerto de otra manera? ¿Por qué tenía que ser en el madero? Y son preguntas que el estudiante de las Escrituras tiene que hacerse cuando usted lee. Y el problema es que la gente lee y nadie se pregunta nada. Y es una actitud que hay incorrecta. Porque van al médico y si el médico le dice hay que abrirte para sacarte el riñón, lo aceptan. Te tienes que poner esta vacuna, lo aceptan. Nadie se para a analizar, a pensar, a buscar, a aprender. No. Sin embargo, uno le dice una verdad que tiene que ver
con su salvación. Y eso no lo quieren creer. Y no quieren estudiarlo. No les interesa. Se aburren en las predicaciones. Miran el reloj 7 veces. Van al baño 5. ¿Por qué? Entonces, nosotros tenemos que entender que es un asunto espiritual y que hay algo, hay una fuerza sobrenatural a nivel espiritual que te desubica y te desvía para que tú conozcas verdad. Porque en esa verdad quedas sano. En esa verdad quedas libre. En esa verdad tu vida se endereza. En esa verdad se cambia el ciclo en el cual tú estás. Tú quieres salir y tener bendición. No vas a salir hasta que tú no entiendas cosas espirituales. Por eso es importante la escritura. ¿Qué usted contestaría? Probablemente, bueno, Yeshua murió en el madero. Probablemente usted va a decir, bueno, Jesucristo murió para quitar el pecado del mundo. Esa sería la respuesta de cualquier persona que ha sido instruida en la iglesia tradicional. Él murió por los pecados del mundo. Ok, del mundo. Pero, amado, cuando estudiamos raíces hebreas, encontramos que esa no fue ni es la causa principal de la muerte en el madero. Y cuando la gente oye esto, ahí mismo pega freno. No, me vengas a enseñar otra cosa que no sea la verdad. No, yo te estoy enseñando la verdad. Voy a repetir esto. Amado hermano, cuando estudiamos raíces hebreas, encontramos que esa no fue ni es la causa principal de la muerte de Yeshua en el madero. Yeshua no murió en el madero para salvar al mundo de su pecado, no. Pero nos enseñaron eso, creímos eso, estudiamos y se nos levantó una fortaleza mental. ¿Quién nos saca de ahí? Ahora voy a decir, aunque es verdad que murió para quitar el pecado, esa no es la causa esencial ni es la verdad completa. ¿Me estoy dando a entender? ¿Habrá alguien que tenga duda aquí? Aunque es verdad, Él murió por los pecados, ¿ok? Él murió para quitar el pecado. Esa no es la causa esencial ni es la verdad completa. Es por esa razón que el Rúa está trayendo revelación de la verdad completa. La verdad completa. Porque se pueden conocer verdades a medias. Y el hecho de que usted conozca verdades a medias no quiere decir que conoce la verdad. Usted conoce una verdad. Es como una moneda. Usted tiene que conocer las dos partes de la moneda. ¿Está comprendiendo eso? Las dos partes, las dos caras de la moneda hay que conocerlas. Para poder entonces ubicarnos espiritualmente de la manera correcta para agradar a Dios. Ok. Y vamos a ir a través de varios versos bíblicos para poder nosotros entonces conocer bien lo que realmente la Torá dice. Y Torá, amados hermanos, son los primeros 5 libros de la Escritura. Que es la Escritura que Elohim, Yuhei, Bahei entregó al pueblo de Israel en el monte Sinai. Y esa siempre será. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra, pero la Torá nunca pasará. Nunca. Así de serio este asunto.
Por eso es que hay que estudiarla. Juan capítulo 11, versículos 49 al 52. Vamos a leer. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene. ¿Quién está hablando? Que nos conviene. ¿A quién le convenía? Diga conmigo, a los judíos. El que está hablando es el sumo sacerdote. Y él dice: ustedes no saben nada, ustedes no están pensando. El sumo sacerdote estaba diciéndole eso a ellos. Que un hombre nos conviene que un hombre muera por el pueblo. ¿Cuál pueblo? Israel. Fíjense, ¿quién lo está diciendo? El sumo sacerdote. Oiga bien ahora. Él dice: y no que toda la nación perezca. Así dice. Ahora, atienda esto. No lo dijo por sí mismo, o sea, no fue de su inteligencia humana, sino que como era sumo sacerdote aquel año, ¡pum!, se le coló el rúa y profetizó. Entonces, una persona que no sea muy espiritual, que digamos, puede por una posición, ¡pum!, de momento tener una palabra de revelación que proviene de Dios. Entonces, esto nos enseña a honrar la posición de la persona, que vale hasta más que la persona que la está llevando a cabo. O sea, se respeta a la persona que está en esa posición. Porque por estar en esa posición, Dios le va a estar respaldando. ¿Cuántos están pensando lo que yo estoy pensando? Así que profetizó. El rúa en su respaldo le dio el profetizar por inspiración del rúa. ¿Ok? Él dijo que Yeshua moriría por la nación de Israel y no sabía ni lo que estaba diciendo. Pero no fue solo por Israel, sino para lograr congregar, reunir, juntar al resto de los israelitas que estaban desligados de la ciudadanía de Israel. Las ovejas dispersas de Israel, porque en aquel tiempo quien estaba eran quienes, la tribu de Judá, los judíos. Okay. Naturalmente que tendría que explicar otras cosas, pero me tomaría más tiempo y se alargaría la predicación. Pero de poco a poco vamos a ir aprendiendo. Aprendemos lo más importante, lo esencial, porque tenemos que saberlo, para que usted sepa en dónde usted está. Pensemos en esto. Caifás recibió la revelación, Elohim se lo ministró porque él era el sumo sacerdote. Así que él sabía que Yeshua, en el espíritu, él sabía que Yeshua venía a restaurar a Israel. Lo sabía en el espíritu. Porque el espíritu todo lo sabe, todo lo escudriña, todo lo entiende, todo. Así que él sí sabía. Si no, de la abundancia del corazón hablaba la boca. Si no, ¡fum!, no se le hubiera salido. Interesante, ¿verdad, hermano? Yo no sé, yo encuentro esto tan interesante. Uno aprende cómo es el Señor. Ok.
Bien, entienda, amado, usted que está interesado en la verdad de la verdad, afirmar, creer y enseñar que Yeshua murió para quitar el pecado del mundo, es verdad, pero no es la verdad completa. ¿Por qué? Bueno, porque Yeshua mismo en sus propias palabras repitió y confirmó muchas veces el verdadero propósito de su venida al planeta Tierra. Muchas veces lo explicó. Y eso es lo que necesitamos nosotros, los que estamos empezando a levantar esta quejidad. Porque aunque usted no lo sepa, Dios a usted lo trajo para hacer un pilar aquí, una columna. Porque un edificio no se levanta sin columnas, sin vigas sólidas, fuertes, que saben la función donde Dios los quiere usar, ¿verdad? Mateo 15, versículo 24. Saliendo Yeshua de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea, o sea que no era israelita, sino cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David. Ahora preste atención, porque aunque ella era cananea, preste atención, conocía del Dios de Israel, porque si no, no le dice a él hijo de David. Quiere decir que sabía escritura, la Torá, porque el Nuevo Testamento en Brit Hadashah no existía. Ella sabía que había una promesa de parte de Dios para el pueblo de Israel, y Yeshua estaba haciendo muchas cosas, muchos milagros y levantando muchos muertos, y ella se dio cuenta que Yeshua era el Mesías. Y que el Mesías viene por la línea de David, porque a David, al rey David, se le prometió el reino. ¿Estamos? Entonces, esta mujer cananea, que no era israelita, pero que sabía y creía en el Dios de Israel, le grita: hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es grandemente atormentada por un demonio. Oh, porque Yeshua echaba fuera a los demonios. Y después dice que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Por eso es que esta quejidad necesita un avivamiento. Y en Raíces Hebreas se avecina un avivamiento. Es que tiene que venir. Ahora el Eterno nos está instruyendo, pero no nos podemos cerrar a lo que se avecina. Preste atención ahora. Pero Yeshua, Jesús, no le respondió palabra. La ignoró. ¿Por qué? ¿Por qué la ignoró? Y ella seguía detrás, hijo de David, hijo de David. Y el Señor no la atendía. Ok, entonces, si Yeshua estaba en esa actitud, era porque él quería dejar claro algo. Nunca Yeshua hizo algo de casualidad. Siempre hubo un propósito. Jamás se movió de tal manera que no hubiera, que fuera sin propósito algo. Así que se traía algo entre manos Yeshua, ignorándola a ella. Y que todo el mundo viera que él la estaba ignorando.
Todo el mundo lo sabía, los discípulos lo sabían, todo el mundo sabía que ella llevaba hacía rato gritando detrás de él: Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija necesita liberación, mi hija está siendo atormentada por un demonio, óyeme bien, oye, Yeshua. Y Yeshua no lo entendía. ¿Alguna vez a usted le ha pasado eso? ¿Sabe? Le voy a decir algo. Muchas veces el Señor hace eso con nosotros. Especialmente cuando hacemos algo que a Él no le gusta. Tú vas a saber, te vas a enterar que a mí no me gustó lo que estás haciendo o lo que hiciste. Y nosotros, ¿y por qué será que no nos oye? ¿Y por qué no me responde? Y ese ¿por qué no me responde? Te lleva a una reflexión. Te lleva a examinarte. Y eso es lo que el Señor pretende, que te examine. Eso es lo que el Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Qué hice mal? Yo no sé, pero yo soy de las que hice mal. Pero ¿qué hice mal? Pero ¿qué fue lo que dije? Pero ¿qué fue lo que hice? Pero porque... Y eso es lo que el Señor quiere. Entonces, los talmidín, los discípulos, se dice talmidín, le rogaron a él, le dijeron: Rabí, despídela, pues da grito detrás de nosotros. Y él respondiendo dijo: mire, ajústese los cinturones, ¿no? Ajústese los cinturones. Mire lo que dijo. Mire lo que le dijo. Mire. No soy enviado, sino, y óigalo bien, a las ovejas de la casa de Israel. Esta no es de la casa de Israel, por lo tanto no la voy a escuchar, porque a mí no se me envió a ella, ni a ellos. Entonces, la gente se ofende, le da una vuelta a esto. Eso es porque Yeshua no había muerto todavía en la cruz del Calvario. En la cruz todavía no había muerto. Eso es porque Yeshua como que no había recibido la revelación muy bien. Eso es porque Yeshua y inventan cada cosa. No, hermano, no podemos cambiar la escritura. A veces queremos que el Señor escuche gente que tú y yo sabemos que están mal. Ay, no lo diga, ay, no se lo diga, ay, no se lo diga. Pero es que si yo no se lo digo, yo peco contra el Señor. Y más por agradarte a ti, que me dice que no se lo diga porque tú eres una emocional, almática. ¿Y mi relación con Dios qué? Entonces, queda clarito aquí, lo estamos viendo, que él a propósito, no la atiende, no quiere, para que la gente aprenda que era, para que usted y yo hoy entendamos que el asunto de Yahweh es con Israel, no es con usted ni conmigo, no es con Puerto Rico, no es con Cuba, no es con La Habana, no es con Venezuela, no es con Argentina, no. El asunto de Yuhei y Bajei es con Israel. Lo siento. Si te lees el último libro de la Escritura, Apocalipsis, te vas a dar cuenta que a nosotros, que al que no es de Israel, se le llama las naciones, los de la tierra. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Ah? Vamos a Mateo capítulo 10, versículo 5. Capítulo 5, del 5 al 7. A estos 12. A estos 12. Bueno, ¿y por qué cogió 12? Pero ¿y por qué no se le ocurrió 13? ¿Y por qué no escogió 12? Porque representan las 12 tribus de Israel.
Y en otra ocasión cuando manda 70, porque representan las 70 naciones que tienen que recibir el testimonio de Yeshua. ¿Cuál es el testimonio de Yeshua? Que Yeshua es judío de la tribu de Judá y que vivió la Torah. Ese es el testimonio de Yeshua. A veces leen en Apocalipsis, ay, los que guardan el testimonio de Yeshua. Eso es que yo creo en Yeshua. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con vivir la Torah. Entonces, y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. Luego dice, ni en ciudades samaritanos no entréis, porque por ahí estaban algunas de las tribus de Israel, pero estaban mezclados y estaban en idolatría y estaban apartados y todo esto. Entonces dice, no entréis ahí, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y por qué decía eso? ¿Por qué? ¿Por qué cuando ellos predicaban, los discípulos de Yeshua predicaban el evangelio, cuando lo predicaban, tenían que decir, mira, el reino de los cielos se ha acercado? ¿Quién fue el que se acercó? Yeshua. Él es el reino de los cielos que se acercó a nosotros, que se hizo carne, que vino a esta tierra para darse a conocer. Él es el reino. Por eso él decía, y ustedes van a decir, el reino de Dios, el reino se ha acercado. Porque él se acercó, porque él es la Torah viviente. No, que si eso quiere decir que se acercó, porque entonces él venía a traer el mensaje, y el mensaje que él traía, bueno, es del cielo. Yo no sé mucho cuál es el mensaje del cielo. Muchachos, el mensaje del cielo es la Torah. Entienden, tienen que abrir la mente para poder entender que Yeshua es la Torah viviente y que Yeshua es el reino de los cielos hecho carne. Por eso es que se había acercado a la tierra, porque entró a la tierra. Entonces en el cristianismo nos dan una vuelta y creíamos otra cosa. Mateo 15, 26. Entonces vino ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está correcto tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No está bien hecho. Yo no puedo hacer nada por ti porque no es justo que la palabra de Dios, que es el pan que descendió del cielo, que tenía que primero conocer Israel, que estaba perdido, tenía que conocer esa verdad. Y esa palabra, ese pan que Dios quería dar a sus hijos, no la podía coger y entregarla a los gentiles, porque perrillo quiere decir gentil. Por eso es que ningún cristiano puede ser gentil. No, la iglesia gentil. No, usted no es gentil. Usted no pertenece a la iglesia gentil. Es un disparate decir eso. Perdónenme que yo digo de esta manera, pero es que nos los enseñaron así, yo lo enseñé.
Ok, no podemos pasar por alto ciertas escrituras, comentarios, enseñanzas de Yeshua, porque se pierde la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. No podemos hacer conjeturas, ni inventar razones almáticas, ni inventar una conclusión. Yeshua fue enviado de acuerdo a la Torá y de acuerdo a sus propias palabras a buscar las ovejas perdidas de Israel. Usted no puede inventar otra cosa. No, él vino por el mundo, desechó Israel, pero ¿dónde está eso? No, el Señor se enojó tanto con Israel que se deshizo de Israel. ¿En dónde está eso en la Escritura? Es un invento. Eso no existe. Ahora bien, entonces vino a buscar las ovejas perdidas de Israel y vino a reunir a las 10 tribus perdidas de Israel. Oiga esto, por favor. No hay evidencia bíblica, ninguna evidencia bíblica que diga que Yeshua vino a buscar a los gentiles. Para nada. En la era de Yeshua yo expliqué que la palabra perrillo significa gentil. Y gentil quiere decir pagano. Yeshua no vino a buscar a los paganos. Los paganos no sabían nada de Torah. Entonces nosotros tenemos que empezar, especialmente los que nos están oyendo por primera vez, que están escuchando Raíces Hebreas, que la doctrina de Raíces Hebreas es bien diferente al cristianismo. ¿Por qué? Porque tiene la verdad completa. Nosotros teníamos la verdad a media. Eso es todo. Entonces, voy a enseñar un punto importante y desconocido para la iglesia contemporánea. Las 10 tribus del norte de Israel se habían dispersado por el mundo, por muchas razones. Habría que entrar en historia y eso en las clases las damos. Pero esas 10 tribus se habían esparcido. Esto implica que ellos perdieron la ciudadanía, ¿ok?, de su patria. Eso implica que perdieron el derecho a las promesas de Elohim, del Dios de Israel. Que se habían vuelto a creer en los dioses de las otras naciones. En fin, estaban excluidos del reino por completo. Excluidos por completo del reino prometido a... ¿A quién se le prometió el reino? A Israel, amado. Yo me da gracia cuando yo escucho mucho el reino en la iglesia tradicional. El reino, y no mencionan el reino. ¿De quién es el reino? ¿A quién se le prometió? Se le prometió a Israel. ¿De qué tú estás hablando? Tienes que hablar del reino de Israel. Y para tú estar en el reino de Israel, tú tienes que ser israelita. Porque ¿cómo usted va a reinar en una patria cuando esa patria no es suya? Y tenemos que aprender a, dígalo conmigo, a pensar, a meditar en la Escritura. No creerle a todo el mundo los cuentos. Entonces, en fin, habían perdido los pactos de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y estaban perdidos, punto, perdidas esas tribus. Y la Torá, la constitución del gobierno de Israel, la constitución del reino de Israel, que es también el reino de los cielos, exige redención de ese pecado por medio de un hermano. Si no era hermano, no podía redimir. ¿Están alerta todavía? ¿Pasó mucho tiempo? ¿Voy bien? ¿Voy bien? Okay. Sí, porque, ¿verdad? Me tardo. Miren.
Esto está escrito en la Torá. Si usted va a Ruth, no vamos a ir, no tiene que ir, pero apúntelo. Si usted va a Ruth capítulo 4, versículo del 1 al 14, en la historia esa de Ruth y Noemí, Yeshua se va a dar cuenta, déjame ver cómo, se va a dar cuenta me gustaría ver qué el pueblo piensa. Me gustaría. ¿Ustedes alguna vez han pensado eso? Que Ruth, que había quedado como viuda, no quiso dejar a su suegra. Le dijo, no me pidas que te deje, no me pidas que me vaya, no me lo pidas porque yo nunca te dejaré. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo y tu gente será mi gente. Y donde tú mueras, yo también moriré contigo. Mira, esa es la expresión de amor más grande que una persona puede decirle a otra, que un esposo puede decirle a una esposa. ¿Ok? Entonces, interesantemente, había llegado Ruth ahí por instrucciones de Noemí para que vos la redimiera, porque ella había quedado desamparada. Y cuando vos la quieres rescatar, redimir, tiene que seguir unas instrucciones que están en la Torá, que en aquel tiempo eran importantes. Tenía que comprar el terreno, tenía que casarse con la viuda y los hijos que le nacieran a la viuda no eran de él, sino del muerto. Y encima de eso, el testimonio era que se quitaba el zapato y lo cogía la otra persona que podía redimir antes que él. ¿Vieron cómo es esto? Tienen que leerse la historia. Por eso yo dije, léanselo. Se van a dar cuenta que Yeshua nació de entre la tribu de Judá precisamente para cumplir con este requisito de la Torá. No era que Yeshua vino para llevar a cabo la redención a su manera. No. Tenía que cumplirse, que él decía, no, yo he venido a cumplir la Torá. Yo no he venido a abrogarla. Yo no he venido a quitar nada. Yo vengo a cumplir lo que está escrito en la Torá, porque esa es mi palabra y yo no me voy a ir en contra de mi propia palabra. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Bueno, Yeshua tenía que venir porque solo por medio de la muerte de uno de los hermanos israelitas es que se podía llevar a cabo la redención de pecado. ¿Okay? Recordemos que la Torá es eterna porque es la palabra del Eterno y la palabra del Eterno pues es eterna. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Estoy terminando. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, Elohim, Yahweh, Yuhei Bahei, el Ruach HaKodesh, que son la misma persona, no son tres en una, no son tres personas en una, no. En raíces hebreas, usted aprende que Yeshua, Yahweh y el Ruach HaKodesh es lo mismo. Es lo mismo. Bien, en Hechos capítulo 1, versículo 10, ya con esto voy terminando. Vamos a leer.
A mí siempre este micrófono me causa crisis, oreja. Me deja orejitrinca. Este micrófono me deja orejitrinca. El pobre Miguel me trata de explicar. Pastor Miguel, yo no me acabo de adaptar. Entonces, hasta el día en que fue tomado, está hablando de Yeshua, después de que por el Ruach HaKodesh hubo dado mandamiento a los apóstoles que había escogido, a quienes después de su padecimiento se les presentó vivo. O sea, resucitó Yeshua sin relación con los mandamientos de la Torá. No. Por eso se queda dándole instrucciones. No son las instrucciones del Nuevo Testamento. No, hermano, no. Tiene que ver con el reino. Tiene que ver con la Torá. Tiene que ver con los pactos, con las promesas, con la redención prometida en la Torá. En nada tiene que ver con una religión nueva. Mire, fíjense qué interesante. A quienes después de su padecimiento se les presentó vivo. Quiere decir, cuando Él nació, cuando Él resucitó, cuando Él resucitó, implica que vive. Y si Él vive, ¿con quién está identificado? ¿Con los gentiles o con Israel? ¿O es que Él sufrió una metamorfosis y se convirtió de momento en argentino? ¿O de momento se convirtió en puertorriqueño, en boricua? No. Él resucitó, se le presentó a sus discípulos como Yeshua, como el Mesías de Israel, como el Rey de Israel. Ok. En ningún momento él resucitó y dijo, ok, amado, se acabaron los mandamientos, ahora escriban que yo les voy a dar el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Eso está en la escritura. Eso está en la escritura. No. Ok. Voy terminando, me falta nada. Hechos capítulo 1, versículo 3 al 4. El versículo 3 al 4. Se les presentó vivo con pruebas inefables y habiendo sido visto por ellos durante, ¿cuánto? ¿A cuánto se les acaba de iluminar el bombillo? 40 días. ¿En qué tiempo estaban? Eso mismo, contando el Homer. Y se fue antes de que se cumplieran 10 tribus de Israel. Cosa de que se nos quedara en la mente clarito que Él vino no solamente por los judíos que eran parte de Israel y no solamente cumplió con el conteo del Homer, sino que Él dijo, faltan 10 días, no se me vayan de Jerusalén hasta que terminen de contar el Homer y celebren Shavuot. Si Yeshua hubiera eliminado las fiestas, hubiera eliminado la Torá, ¿por qué razón tenían que quedarse él 40 días y después decirle a los discípulos que se quedaran 10 días hasta que cayera la Torá escrita en el corazón de ellos para tener poder de lo alto? Vamos a ponernos de pie.
Le voy a decir, si me estás escuchando, y a los hermanos que están aquí presentes que están empezando, porque también estamos empezando. Mire, ninguno de nosotros sabe nada. Ninguno. Yo no sé. A mí me critican mucho porque yo digo que yo no sé nada. Pero es que no sé nada. El que se cree que sabe mucho no sabe nada. Yo solamente sé que no sé nada. Y ahí es que empezamos a tener una leve claridad de quiénes somos. Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Cada uno de nosotros estamos aprendiendo. Lo único que sabemos decir es Barú atá Adonai y mal dicho. Elohim no me leo. Ahorita voy yo a tratar de decir 2 o 3 cositas ahí porque los hermanos quieren que eso sea en hebreo. Y si no es en hebreo, Dios no oye. Ahí tiene que haber como una transformación en nuestra mente, porque lo que nosotros creemos bien espiritual no lo es. Y lo que creemos que no lo es, lo es. ¿Me están entendiendo? A veces creemos que ciertas cosas son malas y resulta ser que cuando estudiamos no son tan malas, son buenas. Entonces, nosotros somos como niños pequeños aprendiendo. En cada palabra del Señor hay mucha sabiduría, hay mucho que estudiar. El Shavuot, que es la fiesta de Pentecostés, está ahí, usted lo puede leer en Hechos capítulo 1, versículo 11. Vino la presencia de Dios, como había prometido el Señor, y le escribió la Torá en el corazón. ¿Para qué se le escribió? ¿Para qué? Para que la cumplieran. ¿Cómo el Señor va a escribir la Torá en tu corazón para que usted no la cumpla? O para usted decir, a jugar voy con la Torá. Ahora me voy a inventar que si siento salir corriendo con la bandera de Israel por todo la iglesia, sí, y voy corriendo con la bandera. Y el pastor dice, hermano, ponga la bandera en su sitio y tranquilice, el Rúa me está llevando. Hermano, no es así. Así no se mueve el Rúa. El Rúa se mueve de acuerdo a la Escritura. ¿Estamos? Vamos a tomarnos de las manos todos. Y vamos a pedirle al Señor. Yo le voy a decir a los hermanos que nos unamos en una oración sincera delante de Dios. Bien sincera. Eterno, poderoso Rey, amo del universo. Que nuestro corazón se incline a tu verdad. Que cada vez que nuestro corazón se quiera alejar de tu Torá, de tus mandamientos, de tus estatutos, de tus preceptos, tu Ruach HaKodesh, tú mismo, Señor, me ales y me ubiques en el lugar correcto de la Torá. Guarda mi entrada, mi salida. Cuida mi relación con los hermanos. Porque si yo estoy bien con los hermanos, yo estoy bien contigo. Y si yo estoy mal con los hermanos, yo estoy mal contigo. Que tu Ruach HaKodesh nos dé entendimiento para conocer tu palabra y desear cumplirla. Los hermanos que nos están viendo por las redes sociales, Eterno Adonai, todos nosotros levantamos nuestras manos hacia ellos
Y te pedimos, eterno Adonai, Ruach HaKodesh, que tú traigas conocimiento de tu palabra y que tu palabra traiga liberación y haya sanidad, eterno Adonai, en sus corazones y en sus cuerpos y en sus almas, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Aleluya, damos un aplauso al Señor.